Una vida dura, llena de maltrato, abusos, adicciones y enfermedades mentales sin tratar. Un odio exagerado hacia los hombres. Una redención sentimental. Hola y sean bienvenidos de nuevo, una vez más, a este podcast. ¿Están intrigados por la historia que hoy se nos presenta? Pues aquí y ahora comienza este turbio suceso. Hoy viajaremos lejos de nuevo, a una época pasada, a Florida, durante los años finales de los 80. Hoy conoceremos de nuevo a una mujer, de armas tomar y con un carácter férreo endurecido por una vida traumática. Este es el verdadero rostro de una femme fatal. Pero empecemos por el principio. La serie de sucesos que la arrastraron hasta acabar en la cárcel de Florida, acusada de acabar con la vida de 7 hombres en entornos rurales. Una situación plagada de abusos, siempre tratando de salir de una vida plagada de excesos, malas compañías y traumas sin tratar. Esta es la decadente historia de Aileen Carol Wuornos, la primera asesina en serie de Estados Unidos. Para entender bien este crimen, hay que empezar por su infancia, un terreno fértil para el desastre psicológico. Aileen nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, en un entorno completamente disfuncional. Su padre, Leo Pittman, con 20 años, ya era un hombre con antecedentes por abuso infantil y diagnosticado de diversos trastornos mentales graves. Fue internado en el 55 por pedófilo y acabó suicidándose en prisión en los años 60. Aileen jamás llegó a conocerlo, por fortuna, pero la herencia psicológica ya estaba ahí. Su madre, Diane Wuornos, era una niña de apenas 14 años. Dio a luz también a un hijo, Keith Edward, un año antes, en el 55. Ambos fueron hijos de Leo. Con el paso del tiempo, Diane abandonó a sus hijos, dejándolos al cuidado de sus padres que, lejos de ofrecer protección, representaban otra fuente de sufrimiento. Se habla de abuso físico, alcoholismo, maltrato, negligencia y una absoluta carencia de afecto. Desde muy joven, Aileen aprendió una lección devastadora. El mundo no es un lugar seguro, y las personas tampoco. Este tipo de infancia suele generar una trauma compleja dada la incapacidad de confiar, de regular emociones y de construir una identidad estable. En Aileen, todo esto se traducía en una mezcla explosiva de abandono, rabia y necesidad desesperada de conexión. A los 13 años, Aileen ya intercambiaba sexo por dinero, comida o cigarrillos. No hablamos de elección, hablamos de supervivencia. Fue expulsada de casa junto a su hermano siendo adolescentes, y a partir de ahí su vida se convirtió en una sucesión de abusos, violencia y marginación. Keith, sin embargo, consiguió poco a poco quedarse en casa de amigos y hacer su vida al margen de todo. Aileen, por el contrario, entró en un bucle de autodestrucción fomentado por una mala reputación, por la mala elección de ese estilo de supervivencia. Aquí es donde empieza a construirse algo clave, la deshumanización del otro. Cuando una persona es tratada constantemente como un objeto, aprende a ver los demás del mismo modo. El cuerpo deja de ser propio, y el de los demás también. A nivel psicológico, esto puede derivar en rasgos antisociales, pero en el caso de Aileen hay algo más profundo, un odio acumulado, especialmente hacia los hombres, a quienes asociaba con abuso, dominación y peligro. Wuornos llegó a Florida en 1976, con 20 años, poco después de abandonar Michigan y vivir un tiempo viajando por el país con lo que tenía y como podía. Ese mismo año, vagabundeando por el entorno de Daytona Beach, donde en un principio se instaló huyendo del frío de Michigan, acabó contrayendo matrimonio con Louis Gratzfeld, un hombre de 75 años que la colmaba de caprichos y regalos. Aunque el matrimonio duró apenas unas semanas, debido a episodios de salidas nocturnas, alcoholismo y violencia por parte de Aileen. Así fue como cada vez más se forjó una personalidad grosera, impredecible, alcohólica y explosiva. Volvió a vagabundear de nuevo por las calles de Florida, hasta que en el 86 Aileen conoció a Tyra Moore en un bar. Para Aileen no fue un encuentro fortuito, por primera vez en su vida sintió algo parecido al amor. Y aquí ocurre algo psicológicamente muy potente,
Una persona con un historial de abandono extremo, cuando encuentra afecto, no ama, se aferra, se fusiona, necesita al otro como si su vida dependiera de ello. Y en el caso de Aileen, dependía y quería proteger a una inexperta, ingenua y vulnerable Tyria de la crueldad del mundo. Pero ella, sin embargo, seguía descendiendo a los abismos del mundo de la noche. Seguía siendo prostituta y su aspecto poco a poco iba deteriorándose por culpa de su alcoholismo y los traumas que venía arrastrando anteriormente. Así es como terminó entre 1989 y 1990 asesinando a 7 hombres. Todos eran clientes a los que conocía mientras ejercía la prostitución en la carretera. Su versión siempre fue la misma, actuó en defensa propia, alegando que todos intentaron violarla o agredirla. Aquí entramos en un terreno psicológico muy complejo. ¿Mentía? ¿Decía la verdad? ¿O su percepción de la realidad estaba distorsionada? Muchos expertos creen que Aileen sufría un trastorno de estrés postraumático severo. Esto puede provocar hipervigilancia extrema, interpretar cualquier situación ambigua como una amenaza real. En su mente, el peligro era constante y la reacción desproporcionada, pero coherente con su historia. En otras palabras, no todos los hombres intentaron hacerle daño, pero ella sentía que sí. Fue arrestada en 1991 y finalmente condenada a muerte. Durante el juicio y en sus entrevistas, Aileen mostró comportamientos erráticos, cambios de versión y una profunda desconfianza hacia todo el mundo, incluidos sus propios abogados. Fue diagnosticada con varios trastornos, incluyendo rasgos de personalidad antisocial y borderline, pero reducir la etiqueta sería simplificar demasiado. Lo que vemos en ella es un cóctel letal: trauma infantil externo, abandono emocional crónico, violencia normalizada, falta total de una red de apoyo, posible predisposición genética. Esto genera una personalidad fragmentada, impulsiva, con una reacción emocional prácticamente inexistente. Sus actos fueron brutales, pero también profundamente ligados a su historia. Aquí surge una gran pregunta incómoda. ¿Nació siendo así o la hicieron así? Aileen volcó toda su identidad en Tyria, la mantenía económicamente, pagaba hoteles, comida, todo. Mientras tanto, seguía ejerciendo la prostitución para sostener esa vida. Esto no es una relación equilibrada, es una relación basada en la dependencia emocional extrema. Desde el punto de vista psicológico, esto encajaría con rasgos de trastorno límite de la personalidad: miedo irracional al abandono, necesidad constante de validación, idealización de la pareja, sacrificio extremo por mantener el vínculo. Para Aileen, perder a Tyria no era perder a una pareja, era perder su único vínculo con algo parecido a la estabilidad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más incómodo. Durante los asesinatos, Aileen seguía manteniendo a Tyra. El dinero, los coches, los objetos robados, todo contribuía a sostener esa relación. Y aunque no hay pruebas de que Tyria participara directamente en los crímenes, sí se benefició de ellos. Esto abre otra pregunta, más inquietante. ¿Hasta qué punto Aileen mataba también para mantener ese vínculo? No solo por miedo, sino por necesidad emocional, quizá. Con el paso del tiempo entre rejas, su discurso se volvió aún más oscuro, más paranoide. Hablaba de conspiraciones, de control mental, y su deterioro psicológico era más que evidente. En 2002 fue ejecutada por inyección letal. Sus últimas palabras no fueron de arrepentimiento, sino de una especie de desconexión con la realidad, afirmando que volvería algún día, como en la película de Independence Day. La historia de Aileen Wuornos no es fácil de digerir, porque nos obliga a mirar más allá del crimen y a cuestionar qué ocurre cuando una persona crece sin amor, sin límites y rodeada de violencia. Una persona que no tuvo más remedio que responder de una manera conflictiva, agresiva, arrogante y desesperada por mantener afecto y cariño constantemente. No se trata de justificar, sino de entender, porque a veces los monstruos no nacen, sino que se construyen. Y aquí culmina nuestro caso criminal de hoy. Seguiremos desgranando poco a poco los casos más oscuros de la crónica negra,
sus localizaciones, sus protagonistas y sus mentes inconscientes. Vayan en paz.